Excelentísima señora Ministra de Educación y Formación Profesional, Excelentísima señora Presidenta del Consejo de Estado, señor Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, señor Cardenal Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal, señor Obispo Auxiliar en representación del señor Cardenal Arzobispo de Madrid, Secretario General de la Conferencia Episcopal, excelentísimos rectores, patronos de la Fundación Pablo VI, excelentísimas, ilustrísimas autoridades políticas y autoridades eclesiásticas, señoras y señores. En el 40 aniversario de la Constitución española, la Fundación Pablo VI, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española, ha organizado este congreso que lleva por título La Iglesia en la sociedad democrática. Como saben, la Fundación Pablo VI es una institución de referencia en el diálogo con la sociedad desde que hace más de 50 años el fundador de esta institución, el cardenal Herrera Oria, impulsara un proyecto con la finalidad de generar conocimiento, excelencia, liderazgo y encuentro. Y hemos considerado en este ámbito oportuno, junto con la Conferencia Episcopal Española, organizar este congreso en un momento político y social de transformación tras 40 años de camino de nuestra Carta Magna. El Congreso tiene la principal finalidad de reflexionar sobre la profunda transformación de la sociedad española en la política, en la cultura y muy especialmente en la religión. En el horizonte está la España de la transición, en la que la Iglesia Católica tuvo un protagonismo destacado y, en palabras del hispanista norteamericano Stanley Payne, la Iglesia Católica española tiene suficientes motivos para sentirse satisfecha por su contribución en el sistema democrático instaurado. Y así, proseguía el citado autor, ha sido reconocido en estos últimos años. Sobre la base de todo ello, los debates de este Congreso plantearán cuestiones que permitirán analizar si tal remembranza se disuelve en una improductiva nostalgia o si, por el contrario, puede aspirar a ser hoy una evocación de aliento en una sociedad que, sin duda, es muy diferente a la de aquellos años. Y en qué medida también ese pasado ha sedimentado el momento actual que hoy se vive y proyecta, así como los cambios que se han ido produciendo. En una moderna y ordenada sociedad se nos exige a cada uno, desde nuestra particular atalaya, estar atento al desarrollo de nuestros tiempos. Y mucho más en un momento en que nos enfrentamos no tanto a una época de cambios, sino definitivamente a un cambio de época, con los retos e incertidumbres que ello lleva consigo. Por eso también una de las tareas y cometidos trascendentales de este Congreso que hoy se inicia es precisamente brindar respuestas y buscar aquellas soluciones más adecuadas que reclama una sociedad actual, pero siempre desde un clima de diálogo y encuentro que nos permita a todos contribuir en la construcción de una sociedad basada en un sano pluralismo, respetuosa con las diferentes posiciones de cada uno. El aniversario de nuestra Constitución, que se cumple en este año 2018, es un momento muy oportuno para reflexionar sobre estas y otras varias cuestiones que surjan al hilo de las mesas redondas y diálogos que se generen. En este punto quiero hacer una especial mención a don Benigno Pendás, don Juan María Laboa, don Fernando Fuentes, que junto con quien les habla y el presidente de la Fundación Pablo VI iniciamos un primer grupo de trabajo que se consumó con el apoyo en todo momento de la Conferencia Episcopal a través de su secretario general. En lo atinente al programa, junto con la presente ceremonia inaugural a la que posteriormente me referiré, el desarrollo del Congreso en el día de mañana se inicia con la audiencia que prestará Su Majestad el Rey al comité organizador de este Congreso, a la que seguirán los correspondientes actos y debates en este auditorio. En concreto, la jornada se ha estructurado en 3 temas principales: el papel de la Iglesia en el periodo histórico de la transición, su contribución a la educación y su papel político y social en la sociedad democrática de hoy. La primera mesa redonda, desde la transición hacia la democracia, moderada por doña Victoria Prego, contará con la presencia de don Rodolfo Martín Villa, el historiador Juan María Laboa y el sociólogo Rafael Díaz Salazar. Tras una pausa, la jornada se reanudará con el coloquio sobre el papel de la Iglesia en la cultura y la educación, diálogo que protagonizarán el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares,
y el exvicepresidente primero del Gobierno, don Alfredo Pérez Rubalcaba, moderado todo ello por el periodista don Carlos Herrera. Ya en la sesión de la tarde tendrá lugar la mesa redonda sobre el papel de la Iglesia en una sociedad democrática, con la presencia de don Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, don Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, y don Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Mesa que será moderada por el periodista don Fernando Onega. Permítanme finalmente un minuto para fijar la atención ahora en el acto central de esta ceremonia inaugural, consistente en los discursos del cardenal arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, don Fernando Sebastián, y de la presidenta del Consejo de Estado, excelentísima señora doña María Teresa Fernández de la Vega. Ninguno necesita presentación, ninguno de los dos, ni enumeración de sus méritos. Podría decir lo mismo que el entonces presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaria, cuando ingresó el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, don Juan Velarde, como consejero y que hoy nos honra con su presencia, cuando decía, parafraseando al caballero Bonal, manifestaba: podríamos hablar de sus trayectorias, en este caso de la del cardenal y la presidenta, pero no terminaríamos nunca. Precisamente por ello, por esas trayectorias, por el trascendente protagonismo que cada uno ha ejercido desde sus distintas responsabilidades en estos años de reciente historia, por el respeto mutuo que cada uno de ellos ha mostrado en su toma de decisiones, pese a poder tener posiciones diferentes, y porque siempre las han pretendido adoptar con la precondición del consenso y del encuentro, hemos querido mostrar estas dos miradas, distintas, pero respetuosas y de autoridad en las relaciones Iglesia-Estado. Muchas gracias, cardenal, por su participación en este solemne acto inaugural, y me van a permitir que personalice mi especial agradecimiento a la presidenta del Consejo de Estado, mi presidenta también como letrado del Consejo de Estado, quien desde el primer momento, cuando le formulé esta propuesta, y reconozco que nada sencilla para ella, aceptó sin matices. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y a los muchos que nos están siguiendo vía streaming, y muchas gracias a todos los que han contribuido en la organización de este evento. Tiene sin más la palabra el cardenal arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, don Fernando Sebastián. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludo en primer lugar al cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, señor nuncio de su santidad, a la excelentísima señora presidenta del Consejo de Estado, y me van a perdonar que no salude individualmente a más personas, porque son tantos los personajes importantes y tan polivalentes que seguramente no sería capaz de hacerlo bien. Saludo cordial también a todos mis hermanos obispos y a todos los presentes. Antes de entrar en el tema, quiero expresar sin retórica mi satisfacción por estar hoy aquí para hablar precisamente de esta materia. Los españoles llevamos ya 40 años viviendo en democracia, pero todavía no nos lo hemos creído del todo. Nos quedan temores, desconfianzas, resabios. No nos aceptamos suficientemente como somos. Persisten, por un lado, las rigideces de quienes quieren retener la vida de la sociedad en el marco de situaciones ya superadas, y padecemos también la presión de aquellos que pretenden comenzar una sociedad pura, del todo nueva y en todo conforme con sus ideales, aunque para conseguirla haya que eliminar a una buena porción de los ciudadanos. No podemos decir que hayamos alcanzado unos buenos niveles de cultura democrática. Primero, clarificación de los términos. Para proceder con un poco de rigor en mi exposición, intentaré precisar los términos
¿de qué hablamos cuando queremos analizar las relaciones entre Iglesia y democracia? Todos tenemos una idea más o menos exacta de lo que es la Iglesia, pero no está de más precisar algunas cosas, porque a veces en el debate social simplificamos excesivamente los conceptos y las realidades. Al referirnos a la Iglesia, pensamos, por supuesto, en la jerarquía, el sumo pontífice, los obispos, los concilios, con el inmenso caudal de sus escritos y enseñanzas. En mi exposición me referiré más de una vez al Concilio Vaticano II, a los papas más recientes, los obispos españoles con sus escritos colectivos. Pero Iglesia son también plenamente los fieles católicos, con sus opiniones y preferencias, con sus adhesiones y sus rechazos. Iglesia son también muchos de los políticos que nos rigen y dirigen la vida pública española. Democracia, según las definiciones de los manuales de derecho político, es la forma de gobierno que reconoce al pueblo, a la sociedad, como origen y sede permanente del poder soberano. Democracia es la forma de organizar la convivencia en una sociedad donde se reconoce la libertad de la persona y la soberanía de la sociedad. El poder brota de la dignidad de la persona y del derecho de la población a autogobernarse sin someterse a ningún poder extraño ni incontrolado. Esto es lo fundamental, aunque luego haya diferentes géneros de democracia, unas más democracias que otras, y la forma concreta de distribuir el poder y de organizar la convivencia pueda ser muy variada. En cualquier caso, entiendo que la democracia requiere como elementos esenciales la aprobación de las instituciones por parte del pueblo, la designación de los gobernantes por el pueblo de forma directa o indirecta, la limitación del poder y de su ejercicio, la división de poderes, el control de la autoridad por parte del pueblo o de sus representantes. Primera afirmación, democracia e Iglesia son diferentes e independientes. La primera afirmación que salta a la vista es que la Iglesia y democracia son dos realidades absolutamente diferentes y del todo independientes en su origen, en su vida y en sus fines. La democracia nace de la libertad y de la sociabilidad del hombre. Vivimos en sociedad, dependemos unos de otros, compartimos bienes y objetivos comunes. Por tanto, quienes convivimos, por el mismo hecho de compartir la vida, tenemos el derecho y el deber de organizar nuestra convivencia y de someternos a las normas elaboradas y aprobadas por todos a favor de todos. La democracia es una realidad de orden natural y cultural, en la que todos estamos incluidos por el simple hecho de formar parte de una sociedad determinada. Entramos en ella por el hecho mismo del nacimiento, por la simple existencia. Si alguien no quiere aceptar las cargas de la democracia, en buena lógica tendría que apartarse de la sociedad y renunciar a los bienes de la convivencia. Muy diferente es lo que ocurre con la Iglesia. La Iglesia es una sociedad que tiene origen en una persona concreta, en Jesucristo. No tiene fines terrenos,
no se ordena propiamente a mejorar la vida terrestre, sino a mantener vivo y operante en el mundo el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de salvación ultraterrena. Un mensaje religioso y moral que no se dirige primordialmente a la sociedad, sino a las personas. La pertenencia a la Iglesia no es obligatoria para nadie, sino que se entra en ella por la fe, que es un acto absolutamente libre y personal. La fe no se impone, sino que se propone. Nos dijo enfáticamente San Juan Pablo II a los españoles en uno de sus viajes apostólicos. La democracia como organización política no tiene fines religiosos ni trascendentes. Nace y se mueve en el terreno de los bienes materiales y mundanos, de las necesidades de la convivencia social, educación, vivienda, trabajo, seguridad. Por su parte, la Iglesia no tiene tampoco fines temporales. No pretende mejorar la economía, ni regular el trabajo, ni fomentar la industria o el comercio. Iglesia y sociedad democrática no son realidades que debieran entrar en competencia, pues no se mueven en el mismo nivel de existencia. No tienen por qué ser amenaza la una para la otra. La Iglesia se centra en ayudar a los hombres a conocer a Dios, a conocer su destino eterno y a vivir en su presencia, esperando los bienes futuros y viviendo ahora según los designios del Creador promulgados por Jesucristo con valor universal. La organización política existe para promover y garantizar los bienes comunes de la existencia humana terrena. Segundo, son diferentes, pero son convergentes. Iglesia y democracia, aunque sean diferentes e independientes, no son ajenas, no son externas la una a la otra. Las dos viven en el mismo ser humano y las dos existen para el bien del hombre, aunque sea en órdenes y con medios diferentes. La democracia es una manera de promover el bien de todos los miembros de la sociedad, protegiendo su libertad, favoreciendo la comunicación, proporcionando ayudas y servicios para el desarrollo de la actividad y de la convivencia. La Iglesia, fomentando la fe en Dios y la justicia interior, favorece el recto comportamiento de los mismos agentes de la vida democrática. La Iglesia, con su palabra, con sus sacramentos, en nombre de Cristo, trata de promover en sus miembros el amor a la verdad y a la justicia, el cumplimiento de los mandamientos de Dios que protegen el conjunto de la vida del hombre. El mandato de Cristo es el respeto y el amor universal hacia todos los hombres. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. La Iglesia es así, educadora de la conciencia moral de sus miembros y aun de toda la población, más allá de sus propias fronteras. Cuando estos mandatos de Cristo entran de verdad en el corazón de los ciudadanos, la relación religiosa vivida en la Iglesia favorece el buen comportamiento de las personas en todo el ámbito de su existencia,
también en su vida pública y política, por el respeto a la libertad y a los derechos de los demás, por su actuación en verdad y sinceridad, la eficacia en el recto ejercicio de sus deberes sociales y cívicos, sea en la vida familiar, en la vida laboral y económica, como en la vida política. Por eso la Iglesia favorece directamente la instancia ética que garantiza el buen funcionamiento de las relaciones y responsabilidades humanas en la vida privada y en la vida pública. Al final, tanto lo privado como lo público se resuelve en acciones y decisiones personales que están regidas y dirigidas por la conciencia de cada uno. Todo lo que sirva para esclarecer y fortalecer la conciencia redunda en el mejor funcionamiento de las relaciones y de las instituciones democráticas. También la democracia, en cuanto es un régimen que respeta y favorece la libertad de las personas, facilita la vida de la Iglesia. Un gobierno que favorece y protege la libertad de los ciudadanos favorece la libertad religiosa, la libertad de creer y de vivir de acuerdo con la propia conciencia. Punto de unión, la libertad religiosa es la suma de muchas libertades: libertad de pensamiento, libertad de comportamiento, libertad de asociación. El respeto a la libertad religiosa es el punto de unión y a la vez la garantía de la independencia de la sociedad civil y de la Iglesia. Punto de unión, porque la fe y la Iglesia crecen y viven en el ámbito de la libertad reconocida y protegida por la sociedad democrática. Y punto de separación y de independencia, porque el reconocimiento de la libertad religiosa permite a la Iglesia actuar libremente, sin dependencia de los poderes políticos, y limita a estos mismos poderes de la sociedad civil, que no puede interferir en el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos. Si los ciudadanos son libres para adorar a Dios y vivir de acuerdo con su fe, quiere decir que hay un ámbito de la existencia humana que no está sometido a la autoridad civil, que es anterior y va más allá de sus competencias. Cumpliendo perfectamente sus obligaciones civiles, el ciudadano tiene que ser libre para creer o no creer, libre para amar y servir al prójimo, libre para rezar y esperar la misericordia de Dios, libre para vivir en este mundo conforme a los preceptos y modelos de la vida eterna que su fe le presenta. De esta forma se entiende que el respeto a la libertad religiosa sea una de las exigencias fundamentales de toda verdadera democracia. El recelo contra la religión de los ciudadanos, la restricción de los derechos de la Iglesia es siempre un síntoma innegable de falta de espíritu democrático. La discriminación religiosa supone siempre un cierto resabio totalitario. El poder civil pretende configurar y regir la totalidad del hombre, mientras que el hombre es algo más que una criatura terrena. Por eso es algo más que un ciudadano de una sociedad civil. El Estado democrático sabe muy bien que las personas en su libertad van más allá de sus poderes y competencias.
El hombre es un ser que su hondura personal linda con el absoluto. Un ser que puede y necesita definirse libremente en relación con el absoluto, sin que ninguna autoridad humana pueda interferir en esta relación ni entrar en este santuario. El reconocimiento de la libertad religiosa impone al Estado un reconocimiento de sus límites. Cuando la autoridad civil pretende invadir la conciencia religiosa de los ciudadanos, deja de ser democrática y se convierte o se acerca al dragón totalitario del Apocalipsis. La democracia es un medio para vivir personalmente en sociedad como personas libres y responsables. Necesita sostenerse sobre un reconocimiento de la persona humana en su integridad, respetando el misterio de su trascendencia. Aportaciones concretas de la Iglesia a la democracia. Es un hecho innegable que la democracia nace y se desarrolla en el ámbito de la civilización cristiana. Me salto un poco un excursus histórico suficientemente conocido. De la fe cristiana se desprenden y alimentan los grandes principios culturales y jurídicos que han dado lugar al nacimiento de la democracia como forma de gobierno y de convivencia. Antes, en los párrafos saltados, digo que proporcionar estos principios antropológicos y jurídicos no es solo del cristianismo. La democracia nos viene también de otras fuentes. Pero de la fe cristiana podemos enumerar lo siguiente: la dignidad suprema de la persona humana como sujeto libre y responsable de su existencia, la igualdad fundamental de todos los hombres, la igualdad en la dignidad personal entre varón y mujer, la concepción de la autoridad no como dominio, sino como servicio, la limitación de la autoridad y el ordenamiento esencial de la autoridad al bien común. Conviene resaltar que la principal aportación de la religión monoteísta y cristiana, ya desde el Antiguo Testamento, es la limitación de la autoridad y la concepción de la autoridad como un servicio a favor de las personas y del bien común de la sociedad. En la Biblia es permanente la prohibición de los posibles abusos de la autoridad sobre los ciudadanos. Los jueces, los reyes, no pueden abusar de su poder, atropellando los derechos de los más débiles, de los huérfanos, de las viudas, de los ancianos, de los extranjeros, ni siquiera de los esclavos. La autoridad viene de Dios, pero esta autoridad no es absoluta. Dios mismo la limita y quiere que se ejerza para el bien del pueblo y no de forma arbitraria. Hace pocos años se difundió por España un manifiesto de un partido de izquierdas en el que se decía que el monoteísmo, más bien se decía los monoteísmos, son siempre origen de dictaduras y de regímenes totalitarios. Era una acusación falsa, frívola, calumniosa. La religión, y en concreto la fe cristiana, ha sido siempre reguladora de la autoridad y defensora de la libertad y de los derechos de los débiles. Los casos históricos que sin duda se pueden aducir en contra de esta afirmación son más bien excepciones y consecuencia de errores y deformaciones en la interpretación de la misma religión. Jesús dice claramente que la autoridad y la verdadera primacía no están en el dominio, sino en el servicio. En su vida Jesús
reconoce la legitimidad de la autoridad, paga sus impuestos, pero se niega a someterse en lo que respecta a su conciencia. Cuando distingue y separa lo que es de Dios y lo que es del César, reconoce la autonomía de la vida terrena, de la sociedad civil, pero afirma a la vez su limitación y su necesario sometimiento a la suprema soberanía de Dios. Con su doctrina y con sus hechos afirma definitivamente la primacía de la conciencia sobre los posibles abusos de la autoridad. Por defender esa libertad frente al poder político y religioso, fue condenado al patíbulo. Pablo reconoce que la autoridad viene de Dios y es querida por Él. Por eso pide a los cristianos que la respeten, que recen por quienes la desempeñan. Como el hombre, la democracia no es suficiente para sí misma. Necesita recibir desde fuera sus fundamentos y la fuerza para vivir. Esta indigencia no es un atentado a la dignidad ni a la suficiencia del hombre, sino que es más bien consecuencia de su grandeza. El hombre es apertura a la trascendencia de la verdad y del bien. Vivimos abiertos, invitados a la plenitud infinita del ser y de la vida. Negar esta apertura no es liberarse ni afirmarse como persona, sino más bien reducir y mutilar la propia existencia, tanto para las personas como para las sociedades. En la perspectiva cristiana, la persona hace las estructuras y no al revés. La conciencia ética rige la configuración y el funcionamiento de las estructuras y no al revés. Solo así se salvaguarda la dignidad de la persona y la grandeza de la historia humana. La sociedad democrática admite y reclama la participación de los ciudadanos en la vida de la comunidad. Esta participación, hecha desde la libertad personal, para que sea positiva y enriquecedora, tiene que ser verdadera y dirigida al bien de la comunidad. Las leyes protegen la verdad del ser y de la vida y el respeto al bien común de los ciudadanos, pero en definitiva es la conciencia personal la que dirige de forma inmediata el comportamiento de cada sujeto. Formar la conciencia para actuar en la verdad y buscando siempre el bien común es el mejor servicio que nadie puede hacer a favor de una convivencia en libertad y justicia. En esa línea se sitúa la actuación de la Iglesia. Es cierto que sin motivaciones religiosas se puede desarrollar una conciencia recta, pero nadie puede negar que la fe cristiana, la adhesión personal al Evangelio de Jesús, el sometimiento personal al juicio del Dios misericordioso, clarifica y fortalece la conciencia personal en su búsqueda de la verdad y en su compromiso a favor del bien común. La Iglesia, como maestra de vida y como educadora de las conciencias, es el mejor aliado de una sociedad libre, empeñada en promover una vida justa. Tienen poca justificación las dificultades y las restricciones que algunas políticas quieren imponer a la Iglesia en esta tarea de educadora y formadora de la conciencia moral de sus fieles y de la población entera, en los términos en que cada uno quiera aceptar su magisterio. En términos generales, podemos pues decir que el servicio básico de la Iglesia a la sociedad democrática
es la educación de las personas para vivir en la verdad y en el amor. Su contribución a la construcción del hombre como sujeto libre, abierto a la verdad y al bien de la vida en toda circunstancia y en todas las situaciones posibles. Tanto los ciudadanos como los que ejercen la autoridad tienen que actuar siempre siguiendo su conciencia, y esta conciencia les obliga a someter sus actuaciones a la ley de Dios, que es la verdad y el bien universal. Los gobernantes, que son ministros de Dios en el ejercicio de su autoridad, han de saber que el bien de los ciudadanos más humildes está respaldado por el amor de Dios, por lo cual deben ejercer siempre su autoridad con justicia y misericordia. El respeto a la ley de Dios no favorece el poder ilimitado de nadie, sino que nos somete a las necesidades y conveniencias de nuestros hermanos. El primer mandato divino es el respeto a la libertad y a la dignidad de todas las personas, el servicio efectivo al bien de todos en igualdad de condiciones. Podemos decir que la providencia divina, comunicando la vida y respetando nuestra libertad, es el modelo trascendente de toda democracia. El mejor tesoro y el patrimonio más importante de una sociedad no son los monumentos, ni las instituciones, ni siquiera las leyes. Lo más valioso y decisivo en la vida de una sociedad son las personas. Una sociedad es dinámica y feliz si en ella abundan las personas competentes, honestas, sinceramente comprometidas con el bien de la comunidad. Estas personas ciertamente pueden provenir de muchos hogares distintos, pero es evidente que la Iglesia tiene como fin primordial la promoción de estas personas justas, convertidas de corazón ante Dios y comprometidas sinceramente en el servicio del bien del prójimo. Promover estas personas y animarlas a situarse en la sociedad de forma activa y responsable es el mejor servicio, callado servicio, que la Iglesia, desde las parroquias, desde los colegios y las 1000 instituciones educativas de distinta categoría que promueve y mantiene, va cumpliendo cada día, sin solemnidades, sin publicidad y muchas veces sin el debido reconocimiento. No es fácil cuantificar la verdadera aportación de la Iglesia a la sociedad, porque ésta se realiza en el foro de la conciencia y en el campo de las secretas preferencias personales. ¿Quién puede medir la influencia de la doctrina de Jesús en el comportamiento de las personas, en la vida familiar, en la vida profesional, económica o política? Cada parroquia, cada comunidad cristiana es una fuente de estímulos y de alicientes para el bien, un centro de acogida, de ayuda, de orientación espiritual y de apoyo personal. Cuarto, un poco de autocrítica, un poco de pimienta, siempre viene bien. No me cuesta ningún trabajo reconocer que por parte de la Iglesia las cosas no han sido siempre así. Religión y política vivieron en la antigüedad unidas y a veces confundidas. El poder civil se engrandecía haciéndose representante de la divinidad y a veces hasta divinizándose él mismo. El emperador era representante de los dioses y él mismo se presentaba como Dios. De este modo el poder político se convertía en un poder superabsoluto sobre todo lo humano. La buena ciudadanía exigía adorar al emperador. Su autoridad era ilimitada, desorbitada. Jesús
Distinguiendo lo que es de Dios y lo que es del César, afirmó la libertad del hombre y limitó los poderes y el alcance de la autoridad civil a la esfera de los bienes terrenos. Los mártires cristianos son los testigos de esta libertad. Ellos querían ser buenos ciudadanos, pero no podían adorar al emperador ni negar la supremacía de Cristo y de su propia conciencia. También en estos últimos tiempos los mártires cristianos han sido y están siendo testigos y defensores de la libertad y de la dignidad humana, por encima de las pretensiones de las ideologías y de las políticas totalitarias. Tenemos que reconocer que durante mucho tiempo también los reyes cristianos imitaron demasiado las costumbres paganas. El derecho cristiano se hizo más deudor de los usos paganos que del Evangelio. Aunque con restricciones y cautelas, los reinos cristianos volvieron a la confusión entre religión y poder civil. La autoridad civil recuperó de alguna forma su carácter sagrado y absoluto, y la religión quedó incorporada al sistema de las obligaciones civiles y casi siempre sometida al poder de la autoridad civil. La fe quedó absorbida por la política y vinieron las guerras religiosas, las cruzadas, la Inquisición y otros males que todavía perduran. La Ilustración por parte de la sociedad civil y el Concilio Vaticano II por parte de la Iglesia suponen una vuelta a los fundamentos cristianos. Todavía no hemos superado las turbulencias de estos cambios, pero espero que estemos en el buen camino. En la España reciente. En España esta evolución ha sido especialmente difícil. Las fuerzas del antiguo régimen eran consistentes y poderosas. Todo el siglo XIX está configurado por las tensiones entre los partidarios del absolutismo monárquico y los portadores de las ideas democráticas. No podemos olvidar que en España las ideas cristianas habían favorecido el desarrollo de instituciones que de alguna manera limitaban el poder absoluto de la autoridad civil y protegían los derechos y las libertades del pueblo llano. Así eran los fueros, que regían en muchas regiones de España, y los estatutos ciudadanos, que los comuneros defendieron contra el absolutismo de los Austrias. La guerra de la sucesión, las guerras carlistas y las guerrillas antinapoleónicas llevaban dentro esta aspiración a una afirmación de la soberanía popular frente a sistemas políticos autoritarios. La Segunda República de 1931 fue para muchos la gran ocasión para la implantación de la democracia en España. El sectarismo anticatólico y la debilidad del gobierno o de los gobiernos frente a los movimientos revolucionarios hicieron fracasar el intento. Luego vino el alzamiento del 36, la guerra civil y los 40 años de la dictadura franquista. No basta con decir que durante los años del franquismo la Iglesia tenía un reconocimiento civil excepcional. Para ver el panorama en su conjunto, hay que decir que entre los años 31 y 34 los metropolitanos españoles por 4 veces recomendaron a los católicos la aceptación de la autoridad republicana. Esta era la consigna que venía de Roma. Estas recomendaciones ya no se repiten a partir del triste 1934. Por entonces aparece ya la amenaza de la persecución antirreligiosa. Luego vino la guerra civil, la dura persecución anticatólica en la zona republicana, el reconocimiento del régimen franquista por parte de la Iglesia,
que culmina con el Concordato de 1953. Se puede decir que aquel concordato nació ya malherido. Para entonces los católicos comenzaban ya a estar incómodos con las restricciones y discriminaciones políticas del régimen establecido por el general Franco. En 1962, el cuarto Congreso del Movimiento Europeo reunió en Múnich a 118 políticos españoles para poner los fundamentos de la futura democracia española. Allí estaban presentes muchos democristianos. Fue el Concilio Vaticano II, especialmente en su Constitución Gaudium et Spes y con su decreto sobre libertad religiosa, el que movilizó políticamente a los católicos. A partir de ese momento, los obispos españoles se sienten obligados a difundir y defender en España las enseñanzas del concilio. El mismo día en que acabó el concilio en 1965, los obispos españoles, conscientes de las dificultades previsibles, se comprometieron a aplicar fielmente en España las enseñanzas del concilio. Algunas de ellas, como el decreto de libertad religiosa, habían de tener importantes repercusiones políticas en nuestro país. Hay que reconocer que los obispos españoles, no sin dificultades, cumplieron fielmente su compromiso. En 1973 publican un importante documento colectivo titulado Sobre la Iglesia y la Comunidad Política, 1973, en el que renuncian a los privilegios jurídicos de que gozaba la Iglesia en el régimen español, renuncian al confesionalismo, reclamando el reconocimiento pleno de la libertad religiosa para todos los ciudadanos y piden también el pleno reconocimiento de los derechos civiles de asociación y participación política. Poco antes habían publicado otro documento, Orientaciones pastorales para el apostolado seglar, en el que defienden el derecho de los ciudadanos antes del 73, el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política y tratan de precisar las diferencias entre el apostolado de los fieles cristianos y las posibles actividades políticas de los ciudadanos. En abril de 1975 publican un importante documento titulado Sobre la reconciliación en la Iglesia y en la sociedad. En este documento se escribe lo siguiente: la verdadera reconciliación en la convivencia cívico-política supone, como ya hemos dicho, un espíritu de mutua aceptación y voluntad sincera de participar activamente en la vida pública. Todos somos miembros de la misma sociedad y todos debemos contribuir a transformarla y mejorarla. En nuestra patria, el esfuerzo progresivo por la creación de estructuras e instituciones políticas adecuadas ha de estar sostenido por la voluntad de superar los efectos nocivos de la contienda civil que dividió a los ciudadanos en vencedores y vencidos y que todavía constituyen hoy un obstáculo serio para una plena reconciliación entre hermanos. Para avanzar en nuestro país por el camino de la reconciliación es necesario lograr un reconocimiento más efectivo de todos los derechos de las personas y de los grupos sociales, dentro de los límites del justo orden público y del bien común. Más en concreto, consideramos obligados que se garanticen en España eficazmente los derechos de reunión, expresión y asociación. En resumidas cuentas, dejando a un lado las anécdotas y las abundantes tensiones que hubo que sufrir y superar,
la Iglesia española, en los años intensos y difíciles de la transición política, fue fiel a sus compromisos evangélicos y morales expresados por el Concilio Vaticano II, que en aquellos momentos se concretaban en estos objetivos: el reconocimiento de los derechos políticos de todos los españoles, la reconciliación entre españoles en un proyecto común de convivencia y, como consecuencia de ello, la liquidación de las consecuencias de la guerra civil. En todo ello, la Iglesia no procedía por intereses políticos ni terrenales. Quería simplemente dos cosas fundamentales. Primero, ser fiel a su vocación cristiana y servidora del bien de la humanidad. Y segundo, muy importante, ponerse en condiciones de ser testigo fiel y creíble de Jesucristo ante todos los españoles, la derecha y la izquierda. Y por último, lo que nos falta por alcanzar. El hombre es un ser histórico que crece y se realiza poco a poco. En concreto, la historia de España, en lo civil y en lo religioso, es ciertamente una historia grandiosa, grande en sus aciertos y grande también en sus errores. Desde los años de la transición estamos empeñados en construir una sociedad nueva, una sociedad que sea acogedora, integradora para todos los españoles, una sociedad justa, donde todos tengamos un lugar y podamos convivir pacíficamente, sin opresiones ni exclusiones. Es normal que en este empeño haya momentos mejores y peores. Para avanzar tenemos que comenzar por reconocer nuestras deficiencias y limitaciones. Por parte de la Iglesia tenemos que aceptar con serenidad las consecuencias de vivir en un régimen de libertad. No debemos tener miedo a la libertad. La fe es esencialmente libertad. Casi diría, la fe es la libertad. Cada uno vive a imagen y semejanza del Dios que realmente adora en su corazón. Nos viene bien vivir en este clima de libertad. Ahora somos menos los católicos, pero podemos vivir la fe con más autenticidad y más fuerza existencial y personal. Podemos y debemos denunciar los errores que veamos en torno nuestro, pero sin negar el bien fundamental de poder vivir la fe en plena libertad personal y social. Vivir en libertad no es persecución, sino purificación. Por su parte, la sociedad civil, especialmente la izquierda y los movimientos laicistas, tendrían que hacer el esfuerzo de aceptar a las personas e instituciones religiosas como elementos positivos de nuestra sociedad. Ser cristiano o ser musulmán no merma los derechos civiles de nadie, ni nos convierte en enemigos de la libertad de los demás. No es función de la laicidad negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni desarraigar de nuestra sociedad la parte sagrada que nutre a tantos de nuestros conciudadanos. Los católicos somos ciudadanos como todos los demás y tenemos derecho a participar plenamente en la vida democrática, con la misma libertad y la misma intensidad que los socialistas o los comunistas. La Iglesia no es una amenaza para la democracia, es una buena aliada de la democracia, aliada de la libertad, aliada de la convivencia.
Es una defensora convencida de las libertades y de los derechos de las personas, de todas las personas, desde su concepción hasta su muerte. Disentir no es traicionar, sino colaborar. Querer a estas horas eliminar la Iglesia y la presencia de lo sagrado en la vida española sería excluir de la vida social a un tercio de la población, pero sobre todo excluir una fuerza espiritual que contribuye profundamente al saneamiento y al enriquecimiento de las personas y de la sociedad entera. Tenemos que aprender a convivir respetándonos y hasta estimándonos en aquello que somos diferentes. Nuestro camino es el diálogo sincero y permanente. Nos conocemos poco. Nos hemos juzgado y criticado y condenado demasiadas veces. Tenemos que hacer un acto expreso de aceptación de los diferentes, sin negarles honestidad y buena voluntad. Hemos de crear lugares y momentos de encuentro entre instituciones y personas. En las ciudades, en los centros, en las parroquias, tendrían que multiplicarse los encuentros entre creyentes y no creyentes, representantes de la Iglesia y de la sociedad civil, para analizar juntos los problemas comunes y buscar entre todos soluciones comunes que sean buenas para todos. En ocasiones, la fidelidad al pueblo ha llevado a la Iglesia a proteger y defender posturas demasiado localistas o partidistas. Es justo defender la identidad y las peculiaridades de los diferentes grupos y regiones que formamos la variedad del pueblo español, pero la Iglesia tiene que favorecer siempre la convivencia y la integración. El alma cristiana, el corazón cristiano, no es partidario de las divisiones ni de los enfrentamientos. Es capaz siempre de proporcionar razones y caminos para la integración, para la convivencia, para la unidad y el afecto mutuo por encima de todas las diferencias. En estos momentos de fragilidad, cuando todo está en revisión y aparecen serias amenazas para la misma unidad y cohesión social de España, los católicos queremos ser reconocidos en nuestra identidad como miembros de pleno derecho de la sociedad democrática y nos sentimos comprometidos a ofrecer lo mejor de nosotros y de nuestro patrimonio espiritual para el enriquecimiento de nuestra cultura y el fortalecimiento de nuestra convivencia. La Iglesia española, los católicos españoles quieren ser una fuerza positiva en el conjunto de la sociedad, una fuerza moral que no desea el poder, que actúa desde dentro de las personas, sin privilegios ni ambiciones de ninguna clase, a favor de la libertad, de la verdad, de la honestidad y del bien integral de todos los españoles. Termino. La sociedad española puede contar con la Iglesia y con los católicos como ciudadanos leales, colaboradores eficientes en la construcción permanente de una sociedad cada vez más rica humanamente, más justa, más feliz, al servicio del bienestar y de la prosperidad de todos los españoles, sin distinción ni discriminación alguna. Este es nuestro deseo sincero. Este es nuestro compromiso personal e institucional. Muchas gracias.
Excelentísima señora ministra de Justicia y Formación Profesional, excelentísimo monseñor Renzo Frattini, nuncio de Su Santidad en España, eminencia reverendísima el cardenal don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, eminencia reverendísima don Fernando Cardenal, eminencia reverendísima cardenal Cañizares, señoras y señores, autoridades políticas y eclesiásticas, consejeros de Estado, letrados, amigas y amigos, permítanme comenzar agradeciendo de corazón a los organizadores de este congreso a participar en esta conferencia inaugural. Es un verdadero placer personal e intelectual hacerlo tras escuchar el brillante discurso de su eminencia reverendísima el cardenal don Fernando Sebastián sobre un tema por el que siento particular querencia. No en vano, la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado han ocupado buena parte de mi atención a lo largo de mi vida profesional, en especial en mis años de vicepresidenta del Gobierno. Es a la vez un tema por el que, como bien saben muchos de ustedes, siento también especial atracción intelectual, sea cual sea la posición personal de cada cual, creyente o agnóstico. Resulta difícilmente discutible que las religiones tienen notable importancia social. La tienen hoy y la han tenido desde que el ser humano se pregunta por la trascendencia de la vida y el sentido de la muerte, que es tanto como remontarse a los orígenes más remotos de la humanidad. No obstante, no me parece que una asociación mimética entre moral y religión al estilo kantiano resulte hoy por completo satisfactoria. Personalmente, considero también más que discutible que, como sostenía, por ejemplo, Spinoza en su Tratado Teológico Político en 1670, la comunidad política necesite de la religión. No creo tampoco nada pertinente la vieja premisa dialéctica de que la religión es necesaria para muchos, mientras que la razón queda reservada a una élite. Sí parece, no obstante, claro que Rousseau no erraba mucho el tiro cuando, al final de su libro cuarto del Contrato Social, en el capítulo dedicado a la llamada religión civil, estimaba que ante la perspectiva del paraíso eterno tras el juicio final, la resignación no es sino un medio más para conseguirlo, por lo que el pueblo se muestra más dócil y disciplinado. Vaya por delante, pues, que parto de una posición intelectual crítica, pero reconozco que las religiones tienen en nuestras sociedades un protagonismo indiscutido y en España la Iglesia Católica ocupa una posición hegemónica. Por eso las constituciones recogen disposiciones específicas para encauzar jurídica y políticamente las relaciones entre las iglesias y las instituciones estatales. En ese contexto resulta oportuno debatir sobre el papel que corresponde a la Iglesia en una sociedad democrática como la española. Como propone Jürgen Habermas, la condición para el éxito de un diálogo entre la fe y la razón radica en hablar los unos con los otros y no los unos de los otros. A esa idea de diálogo entre fe y razón, que es tanto como un diálogo entre el ciudadano secular y el ciudadano religioso, responde con claridad este Congreso. Ante todo, esto quiere decir que estamos ante un diálogo abierto, que no podría dar sus frutos si los sujetos del relato estuviésemos cerrados al autoanálisis y si las reflexiones se planteasen en pares cerrados y totalmente excluyentes. Por tanto, se trata de dialogar sobre cuáles son los espacios de convergencia, examinando también los propios límites y los ajenos. El acierto en las cuestiones a considerar y la pluralidad de los ponentes seleccionados auguran un debate fértil de los unos con los otros sobre el papel de la Iglesia en la democracia. Por mi parte, desearía dejar constancia desde mis primeras palabras del importantísimo papel que jugó la Iglesia durante la transición española a la democracia. Personas como el cardenal Tarancón abrieron un camino que hemos ido recorriendo durante estos 40 años, si bien aún quedan algunos pasos por completar. Ha sido un camino que hace buena la apreciación de la filósofa Amelia Valcarter, cuando afirma que la religión tiene que hacer la paz con los valores democráticos y que las religiones que más batidas se han visto en el yunque de la libertad son las que toleran bien la democracia. Tras estas breves pinceladas, me propongo en los próximos minutos llamar su atención sobre tres cuestiones, a mi juicio fundamentales para enmarcar los debates que sin duda sucederán en los próximos días.
En primer lugar, comenzaré por referirme a la búsqueda de valores comunes previos, valores éticos superiores, me atrevería a decir, que conforman un espacio compartido entre Iglesia y Estado, lugares de confluencia que corresponden al ámbito de la ética, de una necesidad hoy día muy sentida e incluso urgente de entendernos en el marco de una ética universal por encima de diferencias identitarias, visiones del mundo, instituciones y dogmas. En segundo lugar, aportaré mi personal visión sobre el recurrente debate a propósito de la dialéctica entre fe y razón a la que aludía Habermas. Un debate, a mi juicio, que sin perder de vista la tradicional distinción entre la esfera de la vida pública y la esfera de lo privado, se aborde la cuestión a la luz de la noción moderna de esfera social, cuya forma política se encuentra en la nación-estado, como sabiamente apuntó la gran filósofa Hannah Arendt en su ya clásico tratado sobre la condición humana. En tercer lugar, abordaré la concreta relación entre Iglesia y Estado en España a la luz de las estructuras jurídicas vigentes, pero lo haré desde mi personal visión y experiencia sobre la cuestión, a la par que, como seguro esperan, no omitiré algunas reflexiones sobre los temas que considero clave para la modernidad de la Iglesia, lo que supone abordar con responsabilidad los desafíos del presente, principalmente los que conciernen a las desigualdades, a la diversidad, a la paz y a la sostenibilidad. Y concluiré con unas sucintas consideraciones finales en orden a cómo podemos juntos abordar nuestra obligación y responsabilidad de actualizar un viejo debate sobre las relaciones Iglesia-Estado con una profunda reflexión sobre los desafíos del tiempo presente. Comenzando por la primera de las cuestiones apuntadas, me gustaría reiterar la idea de que estamos viviendo un momento de cambio particularmente complejo y delicado. Momento de cambio, hablaba su eminencia, que plantea retos de gran calado. Se están produciendo mutaciones profundas en nuestra sociedad que cuestionan elementos éticos esenciales. Recientemente, el teólogo Leonardo Boff ha publicado un sugerente artículo con el título «El eclipse de la ética en la actualidad», en el que constata, acaso con un punto de exageración, que la humanidad está cediendo ante la barbarie rumbo a una verdadera era mundial de las tinieblas. Tal es el descalabro ético que estamos viviendo, dice. Siguiendo en ello, el pensador Zygmunt Bauman, que antes de morir en 2007 consideraba que o la humanidad se da las manos para salvarnos juntos o, si no, engrosaremos el cortejo de los que caminan rumbo al abismo. Catastrofismos aparte, lo más relevante, yo creo que tanto Bauman como Boff aciertan mucho en sus análisis. Aquí, a mi juicio, lo más relevante es que, como señala Boff, apunta a dos fenómenos concretos que son factores que han alcanzado el corazón de la ética y que nos invitan a reflexionar sobre sus efectos, que son la globalización y la mercantilización. La globalización, con todo lo que conlleva, ha convertido la ética occidental en una entre tantas del mundo, impulsado de un proceso generalizado de relativismo. Y la mercantilización ha provocado el paso de una economía de mercado a una sociedad de mercado, en la que todo se transforma en mercancía. Pero ahora me interesa subrayar sobre todo cómo Leonard Boff nos propone volver a una ética que se enraíce en aquello que es específico nuestro como humanos y que por eso sea universal y pueda ser asumido por todos. Desde todas las instituciones que estamos obligados a fomentar la convivencia, la paz y el bienestar, estamos obligados a preguntarnos cuáles son los parámetros mínimos para una ética que posea un valor universal frente a divisiones y confrontaciones. Pues bien, los parámetros mínimos para esta ética universal se sitúan en la ética del cuidado, en la ética de la solidaridad, en la ética de la responsabilidad universal y en la ética de la justicia con todos. Son 4 valores comunes que unen Iglesia y Estado, cada uno en su respectivo ámbito de actuación. Son, a la postre, elementos que marcan lo que nos une más que lo que nos separa. El cuidado de los más necesitados y la solidaridad con los más desfavorecidos es una inequívoca seña de identidad del mensaje evangélico, pero es también un imperativo constitucional para garantizar un mínimo de dignidad constitucional a todo ser humano que se erige en principio rector inherente al propio concepto social y democrático de derecho del que habla el artículo 1 de nuestra Constitución. La responsabilidad con la casa común
que es nuestro ecosistema, constituye un indudable reto común. Considera con toda razón el Papa Francisco, en su interesante y oportunísima encíclica Laudato Si 2015, que el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Lanza por ello una invitación urgente a un nuevo diálogo, una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental y sus raíces humanas nos interesan, incumben e impactan a todos. Finalmente, la irrenunciable aspiración de la justicia social es también un factor que une al Estado social con la Iglesia, muy especialmente con la llamada doctrina social de la Iglesia. En algunas encíclicas papales se encuentran múltiples afirmaciones sobre esta cuestión, como que el Estado no puede en modo alguno permanecer al margen de las actividades económicas de los ciudadanos o de tutelar los derechos de los ciudadanos, sobre todo de mujeres y niños. Rerum novarum y mater magistra. Estas afirmaciones podrían encontrarse fácilmente en sentencias en las que nuestro Tribunal Constitucional ha definido el contenido del Estado social y los principios de la política social y económica recogidos en la Constitución. De la misma manera que se encuentran afirmaciones similares en la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, cuando señala que los contratos de trabajo se regulen de acuerdo con la justicia y la equidad, velando por la seguridad y la dignidad de la persona humana. Hablamos en realidad de los valores que articulan las democracias modernas, la libertad y la igualdad. La libertad y la igualdad son los ejes fundamentales de lo que Kant denominaba la paz perpetua. Un deber, una esperanza y, en sus propias palabras, una aproximación que pueda progresar hasta el infinito. Es aquí en donde quiero detenerme, pues la fluidez de las relaciones Iglesia-Estado puede articularse en tan altas aspiraciones compartidas, plasmadas en lo que el mismo Kant llamaría derecho cosmopolita y que hoy corresponde al ámbito del derecho internacional, los derechos humanos. Entiendo que corresponde a los Estados erigirse en garantes de la libertad y la igualdad a través del derecho, de un derecho siempre en un marco democrático. Y esto quiere decir, por ejemplo, que la ideologización, politización o todo intento de regular o dogmatizar aquello que pertenece a lo que Jean-Jacques Rousseau tan lúcidamente circunscribió a la intimidad del corazón, debe rechazarse de plano. Más importante aún, llegados a este punto, quisiera dejar establecida mi posición en una cuestión fundamental a este respecto, como es la necesaria separación de poderes para el buen funcionamiento de las democracias modernas, a la que ya ha hecho alusión nuestro cardenal. Pues bien, los asuntos concernientes a la dignidad humana y a la igualdad como ideales u objetivos éticos, si bien constituyen la argamasa con la que construir las relaciones Iglesia y Estado, aquello que, insisto, nos une, son también aspiraciones loables que deben realizar cada uno en su respectivo ámbito de actuación. He aquí el quid de la cuestión, cada uno en su respectivo ámbito de actuación. Una vez subrayados los cuatro importantes elementos que nos unen en objetivos a la Iglesia y al Estado, antes de abordar el nudo gordiano de las relaciones entre ambas instituciones, querría dedicar unas breves palabras al necesario debate previo sobre la dialéctica entre fe y razón. A este respecto, las primeras palabras del Evangelio de San Juan resultan bien elocuentes para entender la posición de la Iglesia Católica sobre esta cuestión. En el principio era el Logos, un Logos entendido en su acepción griega de razón, de palabra. El propio Papa Benedicto XVI, en su importante discurso pronunciado en Ratisbona el 12 de septiembre del 2006, hizo suya esta visión para explicar las relaciones entre fe y razón y decantarse por una visión de síntesis entre la fe cristiana y la razón helenista. De hecho, en su discurso critica con vehemencia las dos etapas de deshelenización del cristianismo y la sitúa en la Reforma del siglo XVI y en el programa de la teología liberal de los siglos XIX y XX, con Adolf von Harnack como representante más destacado. Propugna un reencuentro entre la razón y la fe
de un nuevo modo y propone superar la limitación que la razón se impone a sí misma de reducirse a lo que se pueda verificar con la experimentación. No osaré valorar tal afirmación desde la perspectiva de la teología, entendida en este sentido como la ciencia que se interroga sobre la razón de la fe. Pero desde el prisma de la filosofía considero útil el acercamiento de Hegel a la religión. Creo que además los resultados de la experimentación y las aportaciones de las ciencias naturales imponen límites claros a la razón y, por tanto, erosionan algunos de los postulados de esa pretendida fusión entre fe cristiana y razón helenista. Dicho lo cual, comparto la afirmación de que escuchar las grandes experiencias y convicciones de las tradiciones religiosas de la humanidad constituye una fuente de conocimiento para la filosofía. Enriquece mutuamente a la filosofía y teología, a la vez que estimo que es su principal aportación, facilita el auténtico diálogo entre las culturas y las religiones. Acotando en grandes líneas el campo de unos valores éticos superiores que pueden circunscribir una zona común entre Iglesia y Estado, y descrita a grandes rasgos también mi personal concepción de la dialéctica fe-razón, llega el momento de referirme específicamente a las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España. Como punto de partida, suscribo la posición que el Papa Francisco fijó en una entrevista publicada en mayo del 2016 en la revista católica francesa La Croix. Decía: un Estado debe ser laico. Los estados confesionales terminan mal. Esto va contra la historia. Creo que una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar. Cierto que también subrayaba a renglón seguido que en cada estructura jurídica la objeción de conciencia debe estar presente porque es un derecho humano, también para un funcionario del Gobierno que es un ser humano. En esto último, para serles sincera, no estoy de acuerdo. Pero vayamos por partes, porque son afirmaciones en las que merece la pena detenerse. Empezando por lo que concierne al Estado. Comparto plenamente la idea de que un Estado democrático de derecho como es el nuestro, debe ser laico. Suscribo también la afirmación con la que mi apreciado compañero en el Consejo de Estado, Miguel Herrero de Miñón, que hoy nos acompaña, concluía en el 2003 unos comentarios con el sugerente título: Dios no cabe en la Constitución. Reflexiones de un jurista creyente. Y lo hacía en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y decía: el derecho, incluido el constitucional, no puede ser para el cristiano un instrumento de protección ni de promoción de su fe, y menos todavía de privilegio para la misma, sino el marco en que puede proclamarla, practicarla pública y privadamente. Por ello, como bien muestra este mismo autor en otro trabajo más reciente, El relieve constitucional de la identidad religiosa, en el que analiza la regulación de la cuestión en 191 constituciones en vigor, la mayoría de las constituciones contemporáneas regulan la libertad religiosa de una u otra manera. No se trata solo de reconocer y tutelar un derecho, sino de algo, a mi juicio, mucho más importante: separar el ámbito privado del ámbito público. No hay que esperar ni que desear que los reyes filosofen, ni que los filósofos sean reyes. Entiéndase de forma figurada, ni que los filósofos, lo que decía las palabras de Kant, a cada uno lo suyo. La libertad religiosa pertenece al ámbito privado. Otra cosa distinta es que la Iglesia pueda y deba contribuir a la cohesión social y realizar una labor social y humanitaria. Precisamente es lo que en nuestro caso hace el artículo 16 de nuestra Constitución, que reconoce y garantiza la libertad religiosa y de culto a todos los ciudadanos y comunidades, al tiempo que precisa que nadie puede ser obligado a declarar su religión. Recuérdese a este respecto que esta libertad, además, la contenida en el artículo 16, es una de las disposiciones que configuran el núcleo duro de la Constitución, lo que significa que su reforma requiere un mecanismo agravado y está dentro del elenco de derechos respecto de los que cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los tribunales, incluido a través del amparo del Tribunal Constitucional. De ahí que este importante postulado constitucional haya sido desarrollado legislativamente
a través de la Ley Orgánica 780 de Libertad Religiosa y de disposiciones de otras leyes como la Ley de 15 Orgánica 1999 de Protección de Datos o el propio Código Penal. Quedaría, por cierto, pendiente, a mi juicio, la elaboración y aprobación de una nueva ley integral sobre libertad religiosa que aborde hoy de manera completa el proceso de separación entre Iglesia y Estado y actualice sus previsiones a los nuevos tiempos. Hasta aquí, en realidad, nada tiene de novedoso nuestra Constitución, pero hay algunas constituciones que, además de garantizar la libertad religiosa en los términos indicados, también abordan directamente el hecho religioso en sí mismo considerado e incluso identifican y mencionan una determinada religión de manera expresa. Es el caso de la nuestra, como es el de otras 30 constituciones europeas. Además, establecido que ninguna confesión tendrá carácter estatal, encomienda a los poderes públicos tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y, en consecuencia, confía al Estado la tarea de mantener las consiguientes relaciones con la Iglesia católica. Sobre esta base, el Tribunal Constitucional ha concretado la interpretación de esta formulación constitucional en la existencia de un deber de cooperación del Estado español con la Iglesia católica. Pero no debemos olvidar que el artículo 16 incluye también expressis verbis dentro del ámbito de las relaciones de cooperación que corresponden al Estado a las demás confesiones. Ello impone también al Estado un deber correlativo frente a esas confesiones diferentes de la católica. Por eso, además de los conocidos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede del año 79, el Estado celebró en el 92 los acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica de España. Una legislación que, en mi opinión, ha funcionado de manera satisfactoria y al amparo de la que se constituyó una plataforma de ese diálogo que ha producido, y quiero destacarlo, unos resultados muy útiles. La sociedad española, y aquí también quiero poner énfasis en esta cuestión, ha dado hasta ahora un enorme y extraordinario ejemplo de tolerancia, de respeto y convivencia con millones de personas que en nuestro país profesan una religión diferente a la católica. Nos encontramos, por tanto, ante una solución constitucional que, con independencia de la posición crítica que cada cual pueda tener, se congratula con nuestra tormentosa historia constitucional. No olvidemos que uno de los contornos más oscuros de esas dos Españas a las que nadie quiere volver encontraba su fundamento precisamente en posiciones irreconciliables, incluso virulentas, de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. Pero, como ya apuntaba anteriormente, deseo hacer referencia añadida a la objeción de conciencia. Conviene comenzar por constatar que en el plano intelectual resulta muy atractiva la vieja discusión de si el derecho estatal puede obligar al ciudadano religioso a realizar una acción contraria a su conciencia. Pero para dar una adecuada respuesta a esta espinosa cuestión, partiremos de la base de que es pertinente que un Estado de Derecho reconozca tal posibilidad de objeción de conciencia tal y como hace nuestra Constitución. El quid de la cuestión radica, sin embargo, en precisar el concreto ámbito de aplicación material y personal de este derecho. En mi opinión, no es aceptable la ya citada visión de considerar la objeción de conciencia como un derecho humano sujeto a una interpretación amplia que pretende incluir a todos los funcionarios públicos dentro de su ámbito de aplicación personal. Tampoco se lo parece a nuestro Tribunal Constitucional, que ha señalado que en un Estado de Derecho corresponde al legislador, y solo al legislador, precisar los contornos jurídicos de este derecho. No puede quedar en manos de cada ciudadano la decisión personal sobre su alcance material, y menos aún de cada funcionario. Hasta aquí los deberes y obligaciones que nuestro ordenamiento jurídico impone al Estado para garantizar la libertad religiosa. Pero no deberíamos olvidar que, como en todo derecho y en toda relación, existe también una contrapartida. La Iglesia, también la Iglesia católica, está llamada a respetar el Estado de Derecho y a no salirse de las atribuciones que le son propias. Es al Estado al que le corresponde legislar,
son las Cortes Generales las que configuran el contenido propio de cada ley conforme al juego democrático de las mayorías políticas existentes en cada legislatura. Es el Gobierno de la Nación el que dirige la política interior y ejerce la potestad reglamentaria. Ambos, Parlamento y Gobierno, despliegan su actividad atendiendo a la realidad social de cada momento. Una realidad que, guste o no, es en España, en realidad en toda Europa, crecientemente aconfesional. Y esto es válido para todas las leyes, para todas las normas estatales. De la misma forma que al Estado no le corresponde para nada inmiscuirse en el ideario de fe que fije la Iglesia para sus fieles, tampoco a ésta le atañe intervenir en los asuntos de la red pública propios de las Cortes o el Gobierno. Se trata de un postulado elemental en las relaciones Iglesia-Estado, tan elemental como irrenunciable. En un Estado democrático, de derecho, debe abogarse, a mi entender, por una nítida separación efectiva entre las instituciones del Estado y la Iglesia. Pero no es solo una exigencia política irrenunciable, es, a mi juicio, también un requisito para la convivencia en libertad. Cuando se confunden los ámbitos de cada cual es cuando llegan los problemas. No es momento de detenernos en la precisa plasmación práctica que tendría este principio de separación Iglesia-Estado en ámbitos concretos que todos tenemos en estos momentos en la mente y que son objeto de recurrente controversia pública. Estoy además segura de que en estos días aflorarán a lo largo de este congreso y podrán ser objeto de discusión sosegada. Por mi parte, antes de terminar, quería referirme a título personal a dos cuestiones que me parecen de especial trascendencia, en las que creo que queda aún bastante camino por recorrer y cuya urgencia de abordar es absolutamente necesaria, pues nos atañen a todos. Su adecuado y correcto enfoque determinará si nos encontramos en el camino de la modernidad, en el ámbito de la Iglesia-Estado. Me refiero, en primer lugar, al tratamiento que nuestra sociedad hace o debe hacer de dos cuestiones íntimamente relacionadas entre sí: la diversidad y las desigualdades. Los pensadores críticos de la globalización económica, como Joseph Stiglitz o el Nobel de Economía Amartya Sen, han puesto de relieve algunas de las causas y consecuencias de los enormes desequilibrios del mundo actual. ¿Cómo se puede sostener un mundo en el que el 1% de la población acumula el 90% de la riqueza, del patrimonio, y el 99% restante solo el 10%? No es de recibo. En Occidente, hoy en día, estamos obligados a confrontar grandes retos que derivan de tales desequilibrios y que requieren una profunda reflexión y rápida actuación por parte de todos. Los intensos flujos migratorios de personas que huyen de la miseria y de los conflictos, porque es el hambre y la violencia lo que los empuja, es creciente, se pone de manifiesto el creciente auge de los populismos nacionalistas y de la xenofobia, los fundamentalismos religiosos y el terrorismo. Son tan solo estos algunos asuntos de la máxima gravedad que están poniendo a prueba a nuestras democracias y el gran proyecto común que es la Unión Europea. Estamos hablando del peligro que entrañan los etnicismos nacionalistas para nuestro sistema de convivencia, entre otras cosas, en palabras del profesor Ayrún Apaiduri, porque los mayores criminales y tiranos del mundo han aprendido los lenguajes de la democracia, la dignidad y los derechos. Ante este desolador panorama, en donde cada vez más es difícil distinguir la verdad de la mentira, con los abusos que se están produciendo con las nuevas tecnologías en la sociedad de la información y la comunicación y de las redes sociales, tenemos que reaccionar contundentemente desde todas las instituciones, con inteligencia y juntos. Nuestra respuesta debe consistir en fortalecer todo lo que nos une y hacer de la diversidad una fuente de enriquecimiento cultural y social. Fomentar el respeto al otro, combatir el miedo a la diferencia, y eso, en definitiva, es, como decía su eminencia, fortalecer la democracia. Solo desde el fortalecimiento democrático de todas las esferas, de todas las fuerzas de la democracia, podremos hacer frente a los grandes desafíos que tenemos por delante.
Y la Iglesia tiene una enorme responsabilidad, no solo para alentar la esperanza del espíritu, sino también para reforzar valores que propicien el respeto de las minorías, es decir, para evitar que nuestra sociedad caiga en el peligroso solapamiento ideológico de religión, raza y cultura que estamos viendo, desgraciadamente, en otros lugares. En todo caso, en relación con nuestro país, yo quiero subrayar una vez más que la sociedad española ha dado muestras inequívocas de solidaridad y respeto, incluso en momentos trágicos de nuestro pasado reciente. Pero no podemos bajar la guardia. Tanto el ciudadano creyente como el ciudadano secular están llamados a cumplir con su deber. Y el primer deber, haciendo realidad el principio de igualdad entre todas las, es haciendo realidad el principio de igualdad entre todas las personas. Igualdad entre todos, ahuyentando las políticas del miedo al otro, al diferente, valorando la diferencia como riqueza que integra la diversidad de todos y cada uno de los seres humanos, únicos, iguales, distintos. La consideración evangélica de ser todos hermanos, a los ojos de Dios, está aquí contenida. Y el segundo es cumpliendo con el ya citado deber ético superior de cuidado y solidaridad. En segundo lugar, no quiero dejar de referirme a un asunto fundamental en el que estoy, como todos ustedes saben, profundamente implicada desde hace años. Es el de la urgente e ineludible ya conquista social de la igualdad de género. Esto es, señoras y señores, una asignatura aún pendiente para muchos, también para la Iglesia. Me refiero, por un lado, a la representatividad de las mujeres en las propias estructuras jerárquicas de poder. Las mujeres agrupadas en las distintas órdenes religiosas existentes representan el 61% de la estructura de la Iglesia católica, mientras que los hombres, entre sacerdotes, obispos, etcétera, cardenal, religiosos y diáconos, cubren el 39% de los puestos. Sin embargo, las mujeres quedan relegadas a un evidente segundo plano y se les cierra la puerta del acceso al sacerdocio y con él a las estructuras de poder eclesiástico. Y lo que es más grave, si cabe, sin poder aportar a una institución tan importante, la institución a la que sirven su peculiar visión de género. Pero me refiero sobre todo a lo que concierne a la autoridad moral y a la necesaria renovación de los postulados de la Iglesia para ejercerla en armonía con nuestro tiempo. Así lo han señalado nuestras eminentes filósofas Valcárcel y Camps en su interesante epistolario titulado «Hablemos de Dios». Como bien saben ustedes, determinados posicionamientos de la Iglesia en este ámbito, lo digo de corazón y sin acritud, históricamente han marcado en buena medida los pasos de nuestra herencia cultural y religiosa, transfiriendo una misoginia que aparece ya en textos bíblicos como los Proverbios y el Eclesiástico, y que recorre siglo tras siglo las letras europeas. Basta con echar una mirada atrás para encontrar numerosos tratados en los que escritores, teólogos y filósofos se afanan por argumentar razones que expliquen la inferioridad del sexo femenino y alerten de su inclinación natural al pecado, o en donde desautorizan el papel de las mujeres en la cultura y en la política. Irónicamente, la paradoja es que precisamente en conventos y monasterios es donde durante la Edad Media y todo el Renacimiento y Barroco se gestó el cultivo del más alto ingenio femenino en autoras letradas de corte feminista que rebatieron con muy sólidos argumentos teológicos esas cuestiones. Por citar algún ejemplo, me referiré a la francesa Christine de Pizan en su libro De la ciudad de las damas, en 1405. La italiana Isotta Nagarola, autora del Isotte Nagarole de par aute mari ebe atque ade peccato dialogus. O a la ilustrísima Sor Juana Inés de la Cruz con su respuesta a Sor Filotea, ya a finales del siglo XVII. Me atrevería a sugerir que la renovación de los postulados de la Iglesia, que está, a mi juicio, aún pendiente en nuestra actualidad en lo que respecta a la igualdad de género, podría, en cierto modo, ser comparable, salvando las diferencias históricas, a la renovación que trajo consigo el humanismo en la Europa del siglo XV, contrarrestando los discursos tradicionales
y defendiendo las virtudes de las mujeres y el acceso a la educación, y poniendo de relieve sus valiosas contribuciones a la cultura y a la política. Con esta digresión histórica, quiero instar, convocar, hacer un llamamiento general a una reflexión sobre la enorme responsabilidad que tenemos todos y todas en hacernos eco de los reclamos por la igualdad entre hombres y mujeres que vienen planteando los movimientos sociales que están fuertemente sustentados por un importantísimo cuerpo teórico de pensamiento contemporáneo, feminista y filosófico. Todos los retos del tiempo presente que he mencionado antes deben abordarse también a la luz de los análisis que ofrecen los feminismos múltiples y plurales en sus planteamientos. Se trata, por un lado, de atender a postulados que denuncian y sustentan con datos y argumentos hoy en día indiscutibles que todas las desigualdades estructurales afectan con mucha mayor virulencia a las mujeres, especialmente en los países en vías de desarrollo. Se lo aseguro porque estoy en África y conozco bien la tragedia que están viviendo allí las mujeres. Este mismo año las Naciones Unidas presentó un devastador informe, en el que, entre otras cosas, se analizan las brechas de género que hay que abordar para avanzar en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Les daré solamente un dato. 89 países examinados, 89 con estadísticas disponibles, el número de mujeres y niñas que viven en condiciones de extrema pobreza hoy son 330 millones. Esta situación se agrava aún más cuando se trata de minorías étnicas, un hecho que nos atañe especialmente a quienes vivimos en el seno de las sociedades industrializadas. Como han explicado muy bien feministas de la talla de Marta Nussbaum o María Mies, Marta Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias, no puede haber una verdadera modernización sin abordar la igualdad de género y los derechos humanos. Algo que, por supuesto, se extiende también a otras culturas diferentes a la nuestra, como puso muy bien de relieve Fátima Mernissi con respecto al mundo islámico. Por otra parte, no hay democracia que se sustente sin respeto, también lo quiero incluir aquí, al medio ambiente y el cuidado de la tierra. Lo decía antes citando la encíclica de su santidad, acerca de lo cual, como argumenta Vandana Shiva, las mujeres también tienen mucho que decir acerca de cuáles son los nuevos paradigmas de sostenibilidad alternativos a la cultura de la explotación que estamos ejerciendo con nuestro planeta. Y finalmente, no hay sociedad cohesionada sin una verdadera igualdad de facto entre todos sus ciudadanos y ciudadanas. Sinceramente, creo que ha llegado el momento, y estoy segura además de que será así, y será muy importante, de que la Iglesia Católica inicie un camino hacia una plena equiparación entre hombres y mujeres. La creación en 2016 de la Comisión de Estudios sobre el Diaconado Femenino parecía ser muestra interna de esa misma convicción, pero no tenemos noticia de avances sustanciales. Sin duda, es la propia Iglesia a la que corresponde tal decisión, pero es a la vez una demanda de la sociedad en la que se inserta esa Iglesia. Incluso es también un objetivo que, en mi modesta opinión externa, no tendría dificultad por encontrar acomodo en el propio mensaje evangélico. Estoy convencida de que la Iglesia puede jugar un importantísimo papel, importantísimo, en la defensa de los derechos de la mujer en la sociedad y eliminar todos los daños que están sufriendo mujeres y niñas en todo el mundo. De hecho, en su tradicional discurso del Año Nuevo a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, este año el Papa Francisco centró su intervención en la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Decía: después de 70 años, duele constatar cómo muchos derechos fundamentales están todavía siendo pisoteados. Y precisaba: pienso en las mujeres que a menudo sufren violencias y vejaciones, también en el seno de las propias familias. Pienso también en las que son víctimas de la trata de personas que viola la prohibición de cualquier forma de esclavitud. No puedo estar más de acuerdo. Concluyo ya mi intervención. En relación con el tema que hoy nos está ocupando aquí, la dialéctica entre fe y razón,
una cosa está clara. Es un debate que está llamado a seguir perennemente abierto. Es un debate de cierre intelectual imposible, por lo que el diálogo de unos con otros, en el sentido sugerido por Habermas, resulta del todo punto imprescindible para mantener la deseable convivencia armónica entre el ciudadano secular y el ciudadano religioso. Lo es claramente en España y lo es también en un mundo donde el fenómeno del terrorismo yihadista ha reavivado el clásico debate sobre el diálogo entre culturas y religiones. Igualmente resulta necesario que el paralelo debate sobre las relaciones entre Iglesia y Estado, en el paralelo debate sobre las relaciones entre Iglesia y Estado, cada cual asuma con claridad y responsabilidad el papel que le corresponde, que es muy grande, de manera que ese inexcusable diálogo de uno con el otro se ubique dentro de las lindes que en una sociedad democrática como la nuestra fija su Constitución. Trabajemos juntos, cada uno en su campo, desde su campo, pero juntos, para crear respuestas innovadoras y eficaces a los grandes desafíos que tenemos por delante. Por eso creo que eventos como este contribuyen a ese debate, a ese deseable diálogo abierto y respetuoso, desde posturas no siempre coincidentes, pero siempre con la vocación final compartida de luchar por una convivencia libre, pacífica y armónica dentro de los postulados propios del Estado democrático de derecho. Esto resulta tanto más recomendable en nuestro país. En el concreto caso español, puesto nuestra agitada historia de relaciones entre el Estado y la Iglesia nos invita a un esfuerzo intelectual, político y personal suplementario para que el lamentable reflejo de errores pasados nos ayude a que jamás vuelvan a repetirse. Está en nuestras manos, está en las suyas, está en la de los dos. Muchas gracias. Excelentísima señora Ministra de Educación y Formación Profesional, excelentísima señora Presidenta del Consejo de Estado, eminentísimo señor Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, eminentísimos cardenales, excelentísimo señor Nuncio Apostólico de su Santidad en España, excelentísimos señores arzobispos y obispos, señor secretario de la Conferencia Episcopal Española, excelentísimos señores rectores, patronos de la Fundación Pablo VI, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Sirvan mis breves palabras para agradecer a todos los presentes en nombre de la Fundación Pablo VI, a la que represento, su participación en este congreso que hemos organizado con gran ilusión a instancias de la Conferencia Episcopal. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes, que nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, en el de la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con el hombre, lo que afecta a la humanidad, está en el corazón mismo de la Iglesia. Por eso afirma también el Concilio, la Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Que la Iglesia forma parte de nuestra identidad no es necesario demostrarlo. Bastaría una simple mirada a nosotros mismos para descubrir cómo los principios evangélicos transmitidos por la Iglesia a lo largo de las generaciones son parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Así, en el momento histórico que ahora conmemoramos, en la transición, la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental que sería injusto dejar en el olvido. La Iglesia tuvo la decidida voluntad de ser puente hacia un Estado democrático y colaborar para que esta transición se desarrollara pacíficamente, propiciando posibilidades de encuentro y de diálogo entre todos. Son muchos los hombres que desde la Iglesia
colaboraron en la reconciliación de una España dividida por una guerra fratricida. Al mirar 40 años atrás lo hacemos con agradecimiento a todos los que hicieron posible esta sociedad en la que ahora vivimos. Pero no quiere ser la nuestra una mirada añorante de lo que hicimos. El pasado es y tiene que ser una llamada a vivir el presente con la misma pasión e ilusión y a mirar el futuro con esperanza. Permítanme que repita unas palabras que pronunciaba el Papa Francisco esta misma mañana al inaugurar el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes. Memoria, dice el Papa, que despierte y renueve en nosotros la capacidad de soñar y de esperar. Porque sabemos que nuestros jóvenes serán capaces de profecía y de visión en la medida que nosotros, ya mayores o ancianos, seamos capaces de soñar y así contagiar y compartir esos sueños y esperanzas que anidan en el corazón. Hasta aquí las palabras del Papa. Quizás, como dice el Papa, estamos en un momento para soñar y no para lamentarnos, para abrir nuevos caminos y no para atrincherarnos, para dialogar y construir una cultura del encuentro y no para vivir de espalda los unos a los otros, encerrados en lo que pensamos, sentimos o creemos. No es casualidad que este congreso se celebre aquí, en la Fundación Pablo VI, que como estaba en la mente y el corazón de su fundador, el cardenal Herrera Oria, quiere ser una instancia de diálogo con el mundo, una propuesta humilde pero clara de la doctrina social de la Iglesia, que tiene siempre una palabra que decir a los hombres y a la sociedad. La Iglesia, experta en humanidad, como gustaba llamar al beato y próximo santo Pablo VI, tiene un mensaje de luz, de sentido y de salvación para todos los hombres. Una palabra que es Cristo, el hombre nuevo. La Fundación Pablo VI se siente dichosa de poder celebrar este congreso y de poder acoger a cada uno de ustedes, a los que agradecemos nuevamente su participación. Agradecimiento en especial a la excelentísima presidenta del Consejo de Estado, doña María Teresa Fernández de la Vega, y al señor cardenal, nuestro querido don Fernando Sebastián, que esta tarde han hecho mirar a la siempre necesaria, imprescindible relación de la Iglesia y el Estado desde dos miradas distintas que se complementan y se enriquecen mutuamente. Señora ministra, muchas gracias por su presencia. De corazón agradecemos que usted, que representa al Gobierno, esté esta tarde aquí con nosotros en este importante congreso. Agradezco ya a los que mañana participarán en este congreso por sus aportaciones y por la generosidad al aceptar nuestra invitación, sin olvidar a los que desde el inicio han hecho posible la organización y celebración de este encuentro. Muchas gracias y hasta mañana.